de la Universidad Libre de Colombia. Tengo magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Paz y Desarrollo Territorial. También tengo una especialización en Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías. Mi diplomado como tal de docencia universitaria lo tengo desde la Universidad de Caldas, en la cual tiene la doble condición, tanto de manera presencial y de la web 2.0. Bueno, como tendrán en sus manos, tengo mi propedéutica como tal. Voy a dar una breve explicación de cómo voy a exponer puntualmente la temática. Inicialmente tendré iniciaré sobre la visión y la misión, teniendo en cuenta desde la cátedra que voy a dar, que es Introducción al Derecho. Posteriormente pasaré manifestando tres situaciones que son, por ejemplo, primero la competencia a desarrollar, posteriormente tendré lo que significa antes de la clase, que es ese momento que nosotros lo que manejamos, denominamos ese momento proactivo. Tenemos durante la clase y posteriormente uno después de la clase, según lo aprendido obviamente en los criterios de experiencia comunicados durante el diplomado que se realizó. Entonces, bueno, en relación a la visión, es posible decir de que la visión que se tiene sobre la cátedra, o sea, el primer momento que llega el estudiante hacia lo que vamos a dar sobre introducción al derecho, es iniciar el proceso de formación de un profesional de la administración de empresas con un profundo compromiso con la profesión que ha escogido, en el pleno entendimiento de que su ocupación social estará relacionado con el ser humano y sus conflictos, en la perentoriedad de ser capaz de ofrecer soluciones concretas desde la honestidad, el estudio y la consagración al conocimiento por encima de los facilismos del éxito inmediato. En relación a esto, vamos a pasar a la misión. La misión como tal, tenemos, por ejemplo, de que es dar las bases esenciales para la clientelización, estructuración e información de estudiantes socialmente sensibles, un ser humano integral, con visión investigativa, de su formación académica capaz de reconocer, analizar y solucionar los interrogantes que genera el derecho, con su génesis de interpretación y la complejidad de su aplicación a la realidad socioempresarial. En algún momento me habían preguntado que por qué la situación de la coyuntura de por qué la introducción al derecho en los estudiantes de administración. Y es que el derecho, si bien existe una carrera como tal de derecho, por supuesto, pero el derecho se aplica en todas las ramas. Es decir, ese estudiante de administración tiene que salir con unas competencias y una situación de vida que entienda por lo menos cómo se regula inicialmente el derecho, qué es el tipo de derecho y principalmente en su profesión cómo va a manejar las situaciones de derecho. Por eso de que se da, por ejemplo, la situación de derecho en la carrera de administración. Ahora, aterrizando un poquito ya sobre la propedéutica, existen unas competencias a desarrollar, ¿cierto? Esas competencias a desarrollar yo las ubiqué ahí y son, por ejemplo, en un primer momento lograr comprender e interpretar el lenguaje y el pensamiento jurídico en materia de la introducción al derecho y la aplicación del derecho colombiano, tendiendo a desarrollar las destrezas para identificar y asumir actitudes, valores éticos y compromisos de un profesional de la administración de empresas a nivel local, departamental, nacional e incluso internacional. Esta es valorativa. La segunda es entender su realidad, la aplicación práctica en el campo jurídico, contextual. Pretende generar una capacidad para que los estudiantes, desde su óptica de estudio, utilicen los conocimientos para dictaminar cuándo existe y cuándo es válida y cuándo es eficaz una norma jurídica. Es decir, que el estudiante de administración de empresas, una vez que se enfrente a ese mar laboral,
tenga entendido cuándo está en vigencia y no está en vigencia una norma y cuándo es eficaz o es ineficaz o inclusive, o sea, aplicando la pirámide de Kelsen, cuando el mandato, por así decirlo, del acto administrativo, si estamos, por ejemplo, ante un ente territorial, va en contravía de la ley o va en contravía de la Constitución. Esto es lo que estamos buscando puntualmente en esta competencia. En la siguiente es manejar adecuadamente los conceptos, estar en la capacidad de expresar en forma clara ideas en relación con conceptos básicos de la materia cognitiva, es decir, conocer, comprender y analizar la teoría del ordenamiento y puntualmente la estructura de los sistemas jurídicos, comprender las diferencias entre reglas, principios y valores. Y por último, esto es lo que pretendo, que es que el estudiante maneja las herramientas de investigaciones bibliográficas sobre fuentes del derecho, comunicativa, capacidad o de producir enunciados apropiados a diversas situaciones de la administración para utilizar diferentes tipos de discursos y para mantener el flujo y la coherencia de la comunicación técnica y especializada. Me dan un momento, por favor. Entonces, como podemos saber, la propedéutica como tal viene de la palabra propuesta. Es cómo se va a dar la materia. Entonces, nosotros de manera de ejemplo, para poder exponer dicha situación, pues hemos dado, o he dado, por así decirlo, escogí un capítulo al azar, que por ejemplo en mi caso este fue el capítulo 3 de la presente materia, y en la cual es la que voy a desarrollar propiamente dentro de la propedéutica objeto de evaluación. Entonces, vamos a llegar a la unidad 3. Esta se llama las fuentes del derecho. Vamos a pasarla. Muy bien. Entonces, durante este capítulo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que hay unos temas y unas competencias a desarrollar. Vamos un momentico. Y están ubicadas, por ejemplo, la unidad 3, la unidad 3 comienza desde la semana 9. El primer tema que vamos a dar son los conceptos e importancias de la noción, el sistema de fuentes formales del derecho en Colombia y estado actual de las tensiones, semana 9. En la semana 10 es el sistema de fuentes del derecho en el sistema jurídico, diferencias del common law, que son prácticamente es un sistema abierto y un sistema cerrado. Tendremos, por ejemplo, en la semana 11 la Constitución y el bloque de constitucionalidad y el derecho internacional. En la semana 12 tendremos el precedente constitucional, la ley y los decretos con fuerza de ley y acto administrativo. En la semana 13 tendremos los actos jurídicos de los particulares en la semana 13. Finalmente tenemos 2 semanas más, que es en la semana 14, que tenemos la costumbre jurídica, en la semana 15 la jurisprudencia, las normas y procedimientos de las autoridades de los pueblos indígenas, y en la semana 16 finalmente tenemos el derecho natural, los casos difíciles denominados criterios auxiliares de la actividad judicial. Ahora, llegamos, como sabemos, si tenemos la propedéutica en nuestro poder, sabemos de que puntualmente el ejemplo que di de las fuentes formales comienza en la semana 9. Entonces, como lo dije al principio del diálogo, tenemos un antes de la clase, ¿cierto? Como tenemos un antes de la clase, entonces, he aquí lo que planteé dentro de la situación, dado de que hay una base, como lo ven ahí, hay una base cognitiva para comprender los principios fundamentales del derecho en concordancia con las normas legales. Ahora, el estudiante como tal, al momento proactivo, es decir, ese momento antes de que llegue a la clase, tiene dos situaciones a desarrollar, o dos fases, que he dicho yo. Primero es una fase del desarrollo cognitivo, es decir, para que el estudiante no llegue completamente nulo a la clase, y tenemos posteriormente una fase para aprender a aprender, y esa fase para aprender a aprender es que él llegue con una noción básica y en clase, cuando ya estemos en ese momento de la clase, pues finalmente es el docente como tal le enseñe las situaciones como tal.
Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces, hay una serie de actividades sugeridas, por ejemplo, para facilitar esta situación. Entonces, por ejemplo, si vemos la propedéutica, se insta a investigar la importancia de las fuentes del derecho, su incidencia en la vida cotidiana. Ojo, estamos haciendo obviamente desde la unidad 3, tomando como ejemplo para exponer la presente situación. Y tenemos una segunda que es para facilitar a los estudiantes la comprensión del manejo de las fuentes formales del derecho. En el proceso de autoaprendizaje, para cada estudiante será guiado mediante la aplicación de técnicas didácticas activas, las cuales se definen como procedimientos lógicos. Entonces, es aquí la situación. Ahora, tenemos una tercera actividad sugerida, y es en la fase inicial de cada unidad, y eso sí aplica para todos. Se aplicarán técnicas de autoaprendizaje, dentro de las que se destacan, por ejemplo, mapas mentales, o conceptuales, o cuadros hipnóticos, o resúmenes cognitivos. Tenemos una cuarta situación, y es antes de iniciar la semana 9, los estudiantes deben leer, obviamente, los materiales de formación, como lo dije anteriormente. Entonces, la intención acá de esta situación es que el estudiante, a través de lo que dije anteriormente, tenga una base mental, porque más que una evaluación, me interesa es que estos conceptos le queden para la vida, en sentido desde su punto de vista profesional, que el día de mañana, cuando se enfrenten a situaciones, puedan identificar que están en presencia o no están en presencia. Ahora, obviamente esto conllevaría necesariamente a un indicador, que sería un indicador de cumplimiento. En esto, pues, los criterios de experiencias enseñados, por lo menos en el diplomado, nos dicen de que se debe calificar el 100% de los que presentó actividades completas, el 100% de los estudiantes entienden los puntos de vista de los autores consultados, el 100% de los estudiantes participa activamente, porque ese es el deber ser del asunto. Por otro lado, tenemos el segundo momento, que es durante la clase. Ese momento durante la clase, denominado también momento interactivo, este momento tiene una fase de desarrollo procedimental y de aprender a hacer. Puntualmente, esa fase procedimental es lo que el estudiante llega a captar durante la clase, pero obviamente cambiando el criterio moderno de las clases magistrales, sino sería teoría y enseguida ejercicio, o teoría y práctica, teoría, caso. Entonces, de una vez, para que el estudiante vaya desarrollando, obviamente enfocado dentro de su materia objeto de estudio, pero no abandonando la esencia del derecho. Entonces, para esto, en este momento interactivo, es necesaria la realización de las lecturas preliminares, como lo dije anteriormente, la aclaración jerarquizada de dudas, un análisis crítico del tema, aclaración de puntos de vista del autor, el desarrollo, una lluvia de ideas, participación activa de los estudiantes. Los resultados descritos posibilitarán a los estudiantes el desarrollo de la estructura cognitiva de alto nivel, que sirven de base para el fortalecimiento de la visión crítica, para el desarrollo de los talleres como aplicación de conocimientos adquiridos. Yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de la introducción al derecho dentro de la administración, muchos dirán de que ellos no están estudiando derecho, y eso el docente tiene que tener un enfoque sobre eso, pero mostrarles a ellos la necesidad de tener un mínimo de base, o un mínimo vital, por así decirlo, de cantidad de conocimientos, de tal manera que no vayan a ser el día de mañana castigados por no tener esa mínima aclaración. Y para esto, por lo menos hemos diseñado esta situación. Ahora, al momento el momento interactivo, como se dijo, porque estamos en la misma fase, estamos dentro de clase, tenemos la retroalimentación a través de foros grupales, aclaración. No tengo claridad si, por ejemplo, la Universidad de La Guajira tendrá un sistema o un Blackboard o no sé qué tipo de sistema para que ellos hagan foros y se comenten entre ellos mismos y tomen posiciones sobre algunos aspectos. Exposiciones, aclaración de puntos de vista del autor, debates internos, análisis y explicación profunda de temas. Durante la semana 9, que es el objeto y es lo que nosotros usualmente escogimos en la unidad y puntualmente la semana para hacer la exposición de esta propedéutica, tenemos, por ejemplo, de que dentro de esa semana
o esas 2 horas de semana, porque tengo entendido que es una lectiva, miraremos, el primero tendremos que el concepto de fuente, segundo la clasificación, fuentes y actos y fuentes y hechos, fuentes de actos, fuentes descritas y no escritas, fuentes legales y materiales, fuentes según su fuerza, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, fuentes materiales, fuentes históricas, fuentes formales, y aterrizaremos puntualmente, ya después de tener todo ese contenido y ese bagaje de todos esos autores europeos y americanos, aterrizaremos puntualmente en las fuentes formales en Colombia. Como pasó antes de la clase, una vez que se acabe la clase también tendremos un indicador de cumplimiento de las actividades, obviamente, de la semana. Y aquí hemos dicho de que es el 100% de los estudiantes aclarado las dudas relacionadas, porque para eso estamos. El 100% de los estudiantes entiende los puntos de vista de los autores consultados. El 100% de los estudiantes asimiló las explicaciones del docente y domina el marco conceptual del tema y solicitan elaboración de desarrollos prácticos y desean profundizar aún más en el tema. Pues para eso he dicho el tema de los foros, y sería genial si hubiera una plataforma para esclarecer dudas, pues dejar un espacio exclusivamente para las dudas después de que el estudiante haga su ejercicio de conocimiento en su hogar. Vamos a pasar a la siguiente. Hay un tercer momento que es un momento denominado momento coactivo. Este momento, como lo dije anteriormente, es el después de la clase. Si no hemos dado, hay una línea, es un antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Entonces, ese momento coactivo es una fase del desarrollo valorativo para aprender a hacer. Ya no hacer, sino hacer de la persona. Es decir, para este momento, y una vez previamente haber estudiado, un momento ya haber estudiado con el docente y evacuado dudas, ese es el momento donde el estudiante de manera valorativa empieza a mirar cómo esas competencias y esos conocimientos adquiridos durante la clase le aplican directamente a la vida, pero ojo, formando sobre valores. Ahora, para esto es necesario la realización de las lecturas preliminares que posibilitará al estudiante el desarrollo de la estructura cognitiva de alto nivel que sirven en la base para el fortalecimiento del pensamiento crítico, que finalmente es la razón de la introducción para desarrollar con éxito la aplicación de conocimientos adquiridos. Es decir, que el estudiante se vaya para la caja y sí, que forme valores, pero que empiece a hacerse preguntas de por qué es una situación, por qué no es otra, o por qué en Colombia tenemos un tipo de fuentes y no podemos ser, por ejemplo, como la americana, que son con estudios de casos y se mira mucho el tema del precedente, aunque actualmente en Colombia ha venido han tomado muchos criterios del criterio americano, en el sentido de que a muestra de eso ya existen muchas sentencias de unificación de las altas cortes, y sería como una especie de semejanza, por así decirlo, sobre estudios de casos, que situaciones de hecho que tienen mismo hecho, misma normatividad y son parecidos, se fallan de una misma manera. Eso le da seguridad jurídica. Entonces, bueno, Carlos Andrés, ya el tiempo ya se finalizó el tiempo, ya están los 20 minutos ya para la presentación. ¿Me das de 2 minutos ya y ya termino, por favor? Listo. Bueno, esto conllevaría directamente entonces al mismo indicador de que el 100% de las personas pues quedaran satisfechas, que el estudiante analice, interprete y solucione situaciones, problemas en las relaciones de normas jurídicas y el sistema de fuentes. Y vamos pues es necesario hablar sobre la evaluación de las competencias para consideración de este humilde servidor. Pues hablaríamos primero de un primer corte que valdría el 30%, un segundo corte que valdría el 30% y un tercer corte que valdría un 40%. Ojo, tanto el primero como el segundo corte, si bien ahí están estipulados como 30%, si nos damos cuenta, dentro de la propedéutica propuesta existen algo que se llama unos controles de lecturas y unas exposiciones las cuales tendrán una repercusión y un orden valorativo dentro de esos porcentajes. Entendido de que hay que mirar al estudiante y evaluarlo bajo competencias, no solamente bajo un examen escrito único, sino bajo unas competencias al desarrollo pues obviamente de toda la situación. Y por último, la propuesta de alternativa que yo manifiesto para puntualmente mis clases sería un método de aprendizaje constructivista
que consiste en priorizar los conocimientos y herramientas educativas necesarias para que el estudiante pueda enfrentarse a la vida, una técnica alternativa del método de aprendizaje. Y finalmente, pues esto ya el tiempo no nos alcanzó, es el reto que tenemos nosotros los educadores, y pues estas son para las herramientas que particularmente a mí me gustaría para aplicar a mis estudiantes. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Voy a hacer una retroalimentación en cuanto a tu presentación. Bueno, ahora haciendo una anotación en cuanto a la evaluación de las competencias, podemos ver que en los 3 cortes tenés una acá 30, 30 y 40%. Hay que tener en cuenta que esas valoraciones son de acuerdo a las reglas institucionales. Entonces, aquí estamos manejando 30%, 35 y 35 en los 3 cortes. Ah, perfecto. Esa parte. Ahora, en cuanto al contenido de la guía propedéutica y a la temática que estás manejando, es importante en cuanto a la parte de normas legales, asocies o aterrices un poco toda la temática hacia la administración de empresas, hacia lo que tienen que manejar el estudiante que va enfocado a la administración. Por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta en los aspectos legales al momento de la constitución de una empresa? Eso es un ejemplo nada más, como por ejemplificar. Sí, es que la intención de esos doctores es que primero ellos tengan el concepto general para, una vez tengan el concepto general, aterrizar en lo particular. Por eso siempre hablé de que pues ellos tienen que tener la base, porque es que tienen que entender de dónde sale para poder aterrizar directamente en la materia objeto de estudio. Pero sí, acepto la sugerencia, claro que sí.